Me llamo Mario Bolívar, soy el director de diseño del despacho Bolívar Arquitectos, una firma de arquitectura y diseño de interiores con sedes en Monterrey y en la ciudad de Cancún. Hace algunos años diseñamos y construimos un fitness center en la ciudad de Villahermosa. Pensamos que ese fue el parteaguas en nuestro proceso de diseño porque representó un reto muy importante considerando que las características del terreno eran muy especiales. Era un terreno en forma triangular con uno de sus ángulos muy agudos y estaba ubicado en una calle con una pendiente muy pronunciada, lo que se convirtió en un reto muy importante a realizar. Ese proyecto ganó un premio nacional de arquitectura hace muchos años en México que nos dio Architectural Digest y también ha sido publicado ampliamente tanto en México como en el extranjero. Hace unos años estuvimos haciendo un proyecto aquí en la ciudad de Cancún, que es donde estamos haciendo este video, y el propietario nos permitió viajar a diferentes países a conseguir materiales únicos y exclusivos para ese proyecto residencial. Estando en la ciudad de Nueva York, hay algo que se llama Material Connection, que es como una librería donde encuentras gran cantidad de materiales de diferentes tipos. Conocimos a un proveedor de Massachusetts y nos enseñó un producto cerámico, un producto porcelánico que se llama Q-Stone. Nos gustó mucho, se lo compramos a ellos, viajó desde Italia, Massachusetts, Texas, Cancún y recubrimos la casa en la fachada principal y parte de la fachada posterior y el área de las terrazas. Derivado de eso, nosotros nos dimos a la tarea de localizar al productor de este material que está en Italia y ellos nos refirieron con Obra Creativa de Davide, que son las personas que manejan este producto tanto en México como en América Latina, son los representantes de la compañía. Empezamos a trabajar como en el 2014 y desde 2014 a la fecha hemos ya realizado varios proyectos juntos. Me gustan mucho los materiales naturales, definitivamente, por el look, que no se repiten. Y también nos gustan los materiales que sean porcelánicos, pero que su pattern esté bien realizado, porque hoy en día muchas compañías italianas producen materiales como piedra o mármol que se asemejan, y a algunos les quedan muy bien, que realmente no llegas a ver la diferencia, y a otros no les quedan tan bien. Entonces siempre buscamos materiales que se vean muy naturales. Generalmente son 3 puntos por los que arrancamos. Uno, tiene que ser las ordenanzas locales de ese proyecto, el briefing, que es el programa que el cliente te da, y las características del terreno. Esos son los 3 puntos de partida. Y ya después de eso, nosotros empezamos a trabajar con todas las variables, como son la orientación, el tamaño, los vientos, la iluminación, pero siempre partiendo de esos 3 elementos que son primordiales para nosotros. Es una frase que un profesor nos compartió en la universidad, un profesor de la República Dominicana, y básicamente dice que el valor de un proyecto reside en que cumpla la función para la cual fue creado. El consejo que yo les puedo decir es que deben de viajar mucho, deben de conocer y ser usuarios de los espacios, no solamente verlo a través de revistas, porque cada vez que un cliente nos pide un proyecto, si ya los conocemos, independientemente de hacer una investigación, si tú eres usuario de esos espacios, vas a poder aportar más. Por ejemplo, si te van a pedir un proyecto de un restaurante, es bueno que uno conozca los restaurantes, que sea cliente de los restaurantes, que los visites, que los sientas, que conozcas cómo son sus mesas, cómo son su diseño, cómo están iluminados, cómo están climatizados, de cada tipo de comida. Uno debe no solamente documentarse, sino vivir los espacios. Debe invertir en viajar y conocer.
ese proyecto tiene una característica muy primordial y es que tiene un frente muy grande hacia un campo de golf, unas vistas hacia las montañas. Entonces, ese fue nuestro principal condicionante, ubicar la casa de tal manera que la mayor parte de los espacios, tanto públicos como privados, pudieran tomar ventaja de esas vistas impresionantes que tiene la casa. Entonces, si teniendo solamente dos fachadas, una hacia la calle principal y otra hacia el campo de golf, decidimos desarrollar un proyecto muy lineal, muy sencillo, con líneas muy limpias, de tal manera que la mayor parte de las habitaciones miraran hacia el campo de golf. Por lo consiguiente, también creamos mucha transparencia con grandes cantidades de cristal. Y el material, porque a nosotros nos gusta ser muy mínimos en cuestión de materiales. Por ejemplo, el 80-85% de la casa está recubierto de un solo producto, debe tener un solo color y el otro 15% es un contraste. No nos gusta mezclar muchos materiales. Y el Q-Stone es un material, primeramente, que tiene un look muy natural, y en particular escogimos el formato Opus, que son 5 tamaños distintos, y cuando tú lo colocas realmente ni siquiera alcanzas a ver las juntas, se ve muy natural y le da un look muy contemporáneo a la casa. Trabajar con David ha sido muy funcional. Primero porque estando en la ciudad de Guadalajara y dentro del país, siempre estamos en comunicación, nos facilitan muestras, algunas veces nuestros clientes nos piden ver el material que queremos proponerle, entonces ellos nos los mandan. Y es muy importante esa parte, porque todo lo que es documentos como catálogos electrónicos, digo, eso se puede mandar a través de la tecnología que existe actualmente, pero sí las muestras físicas que ellos tienen nos las facilitan y nos ayuda mucho en nuestro proceso creativo.